Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas noches. Qué gusto saludarles hoy martes, hoy día del Señor, como todos los días son días del Señor, pero hoy es martes y hoy podemos retomar aquí la reunión. Gracias por su paciencia, por su comprensión. Ya el domingo me disculpaba en línea por no haber estado el martes pasado. Saben que tenemos que cumplir también con nuestro trabajo y era precisamente fin de mes la semana pasada y entonces pues es cuando se carga un poquito más de trabajo. Todo el tiempo tenemos trabajo, pero en fin de mes se carga más y entonces pues ya era más complicado poder estar aquí con todos ustedes, lo cual nos da mucho gusto poder retomar esta reunión, poder vernos aquí y conversar, platicar de algo que creo, estoy convencido que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con todos ustedes, esperando de corazón sea de bendición para sus vidas y que ustedes puedan encontrar en esta enseñanza luz, consejo, aliento, ánimo, fe y esperanza para tomar mejores decisiones y que nuestras vidas vayan por mejor rumbo. Ese es el fin, ese es el propósito de esta reunión, poder conversar, poder tener una plática con ustedes. No puedo decir una plática amena porque la verdad es que a veces sé que tanto rollo de esta parte y no poder interactuar de manera directa, pues se vuelve más un monólogo que un diálogo. Entonces sí, así es que eh, aquí estamos. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos todos. Soy el pastor Axa Macedo de la comunidad Manto Nuevo, aquí en Valle de Chalco, en México, en el Estado de México, al oriente de la Ciudad de México. Estamos ubicados al oriente de la Ciudad de México. Ahí está la ciudad de Valle de Chalco. Ahí está el templo de la comunidad Manto Nuevo. Nosotros vivimos un poquito más adelante hasta Chalco, que es donde hago estas transmisiones de los martes. Y los domingos tenemos reunión allá, los jueves tenemos reunión allá en el templo, con la comunidad, con los hermanos, las hermanas, para poder tener esta comunión, esta coinonía que la palabra de Dios nos pide que tengamos y que no dejemos de tener como algunos tienen por costumbre. Pero así es que aprovechamos el espacio, la tecnología para poder hacer una transmisión a esta hora. Normalmente teníamos una reunión los martes antes de pandemia. Tenemos una reunión los martes a las 7:30 de la noche. Empezábamos la reunión allá en el templo. Íbamos terminando 8:30, 9, a veces 9:30. Y entonces algunos hermanos, cuando se vino la pandemia, me pidieron que le hiciéramos un poquito más tarde porque era la hora en que iban llegando del trabajo o se iban desocupando de sus actividades. Entonces ya 8:30 ya era una hora más ajustada a sus tiempos. Y por eso es que desde entonces empezamos a hacer la transmisión de los martes a las 8:30 de la noche. Eh, como se los he comentado en muchas ocasiones, en ocasiones no puedo hacer la transmisión y cambiamos del martes al miércoles, lo hemos hecho también jueves o viernes, en fin, procuramos hacerlo al menos una vez por semana, pero en la última semana del mes, que es la semana en que más carga de trabajo tengo, generalmente dejo de hacer la transmisión. Como en otras ocasiones es porque he estado enfermo, que también no he hecho la transmisión. Pero el propósito de esta transmisión no es tener followers, no es tener likes, no es tener este, más seguidores y más amigos en Facebook o en YouTube o tener más reproducciones. En realidad, lo que buscamos es dejarte una palabra que te edifique, una palabra que te ayude a crecer, que te fortalezca espiritualmente y que puedas encontrar en la palabra de Dios el consejo que el Señor nos da a través de su mensaje para que podamos ser edificados, fortalecidos en fe. Y a veces las circunstancias y las dificultades nos impiden mirar por medio de la fe. Nos sentimos agobiados, nos sentimos atrapados y lo que nos surge es ver una salida, no tener la esperanza de perdón, no tener la esperanza de una salida. Cuando estamos en medio del problema, en lo que, en lo que menos tenemos pensado es que algún día se resolverá, que algún día cambiará, que esto se va a resolver, que de alguna manera Dios va a obrar y que el milagro lo vamos a ver tarde que temprano. Cuando estamos en medio del problema, lo que queremos es
la solución, la puerta de salida, algo que nos permite escapar o salir o cambiar nuestras circunstancias, porque en ese momento lo que estamos viviendo nos aflige, nos angustia, nos agobia, nos hace sentir mal, estamos eh, lastimados, heridos, abatidos, pero definitivamente no es que no haya una solución inmediata. Creo que Dios es un Dios sobrenatural y muchas de las cosas que parecen imposibles que se resuelvan, Dios hace un milagro. Oramos aquí en la comunidad Manto Nuevo, oramos porque sucedan milagros, oramos para que Dios bendiga tu vida, para que encuentres la salida pronto, para que haya una sanidad, una respuesta financiera, una reconciliación, una restauración en tu vida, en tu matrimonio. Oramos para que muchas cosas mejoren para ti, porque creemos que los milagros pueden pasar. Pero también entendemos que Dios en su infinita misericordia tiene un plan. A veces ese plan es mucho mayor que el plan que nosotros pudiéramos tener. Más bien, siempre el plan de Dios es mucho mayor de lo que nosotros pudiéramos entender. A veces no lo entendemos y nos quedamos solamente con ese sentimiento de que Dios no me escuchó, Dios no respondió, Dios no está conmigo, Dios no me está ayudando, no veo la salida, este problema no se resuelve y entonces pareciera que Dios nos está haciendo a un lado o se está olvidando de nosotros. Pero no es así. Dios siempre tiene una respuesta. Algunas respuestas llevan un poco de tiempo para que nosotros podamos madurar, podamos asimilar, podamos confiar y creer que Dios está a cargo, que Dios puede tener la respuesta para nosotros y nuestras vidas puedan mejorar. En ese sentido, nosotros buscamos el consejo en la palabra de Dios que nos ayude a tener la fortaleza para mantener nuestra fe hasta el final, para que nos ayude a creer en medio de nuestras circunstancias, pero también para que podamos cambiar nuestra manera de ver las cosas y tengamos una perspectiva diferente y quizás no solamente necesitamos un milagro, a veces también necesitamos un cambio de actitud, a veces necesitamos un arrepentimiento sincero en el corazón para corregir el rumbo por el que estamos andando y que no nos está llevando a un buen destino. A veces nos sentimos autosuficientes y creemos que no necesitamos tanto a Dios, que es una exageración pedirle todo a Dios, clamar por todo a Dios, buscar en todo a Dios, congregarnos, leer la palabra. A veces parece que es una exageración y a veces creemos que es más bien, es un acto religioso más que un acto de fe, lo que tenemos que cumplir. Es decir, tengo que pagar la cuota, tengo que cubrir los requisitos, tengo que hacer los méritos suficientes para que Dios me escuche. En lugar de solamente esperar y confiar y creer. Y uno de los problemas que generalmente tenemos como creyentes, bueno, yo diría que todas las personas tenemos una batalla interior desde que tenemos entendimiento de la vida. Creo que desde muy pequeños tenemos esa lucha, esas ganas y el deseo de pertenecer a algo, a un grupo, de ser parte de algo, como si fuera una necesidad urgente, imperiosa en nosotros, determinante en nuestras vidas, que necesitamos pertenecer. Son raros los casos de las personas que prefieren no pertenecer, que prefieren aislarse o apartarse de manera determinada o determinante, perdón, de manera radical, es decir, no quieren formar parte de un grupo social, se aíslan, son reservados y a menos que sea por decisión personal y no sea un problema emocional o psicológico, son muy pocos los que realmente pasan por esa transición o ese momento de aislarse de los demás. De ahí en fuera, la gran mayoría de nosotros, un gran porcentaje de nosotros, queremos pertenecer, luchamos por pertenecer. Buscamos la manera de pertenecer a un grupo, de pertenecer a una sociedad, de ser parte de la familia, integrarnos entre nuestros compañeros, en el trabajo, en la escuela. Buscamos pertenecer. Es algo que los estudiosos de la conducta y del comportamiento humano le han llamado el sentido de pertenencia. Es decir, los seres humanos tenemos ese sentido de pertenencia. Nos ayuda, nos edifica, nos hace identificarnos con otras personas, con los otros grupos, con nuestra sociedad, con nuestra familia, para identificarnos como parte de ellos y al mismo tiempo contribuir para ellos, pero incluso poder protegernos de otros que no sean como nosotros. Eh,
así es como las sociedades se han establecido, así es como los pueblos y las naciones se han establecido, y con el paso de los años, pues yendo en ese proceso de civilización, pues ya no necesariamente fueron pleitos, sino que llegaron a acuerdos entre naciones, y hoy tenemos un país que tiene eh, muchos aciertos en cuanto a la relación países entre países, pero también todavía existen desaciertos, todavía existen ese conflicto entre naciones, las guerras entre naciones son visibles, no las podemos ocultar. Creo que son temas que de alguna manera tenemos que abordar. No me gusta usar este foro porque este foro lo hago para la enseñanza de la palabra, sin tintes políticos, sin tintes geopolíticos, ni de tendencia o preferencia para ciertas ideologías. Lo uso para compartir la palabra, este perfil lo uso para darte lo que creo Dios pone en mi corazón respecto a su palabra y poder aprender de ella juntos y poder tomar decisiones que mejoren nuestras vidas. Ya los asuntos de geopolítica, de política, de lo que sucede en el mundo, creo que pues creo que tendré que usar otro foro, tendré que usar otra página aquí en Facebook, tendré que usar otro canal en YouTube para poder compartir esos temas, pero son temas de los que tenemos que hablar. He compartido algunas ideas, he compartido algunos videos aquí en mi perfil con el fin de hacernos pensar, de hacernos reflexionar, no ser tendencioso, no ser ideológicamente o políticamente ideológico, compartiendo ideologías o mis creencias personales o mis ideas personales, porque no creo que este sea el foro. Pero de que tenemos que hablar de esos temas, tenemos que hablar. Bueno, eso lo dejo punto y aparte, lo quería mencionar porque hubo quienes me preguntaron por qué compartía ciertos videos, por qué pensaba de cierta forma respecto a lo que está sucediendo en el mundo. Y entonces, pues quería solo mencionarlo. Hay cosas que tenemos que hablar y las vamos a abordar, las voy a abordar aquí en Facebook, quizás en otra página, por ahí les mandé una solicitud para que siguieran una de las páginas que se llama Segunda Milla. Esa será una página, creo que para las cuestiones políticas, tanto locales como nacionales o como mundiales, y poder compartirlas con ustedes y analizarlas y revisarlas. Lamentablemente el tiempo que quisiera tener para todo lo que quiero hacer, no me rinde. Tengo que organizarme mejor. No es que le estoy pidiendo a Dios que le agregue más horas al día. Creo que las horas que tiene el día son suficientes y están bien. Así el Señor lo planeó. Pero yo soy el que se tiene que organizar para poder acomodar el tiempo y hacer todo lo que quiero hacer. O hablar menos y poder hacer más cosas. Pero bueno, lo quería comentar porque hay muchas cosas que están sucediendo que a veces no ponemos o no tomamos en serio porque creemos que no es necesario tomar en serio. Pero sí, sí es necesario tomar en serio y sí es necesario poder platicar y conversarlo con ustedes. Volviendo al tema de lo que quiero hablar con ustedes hoy, es esa necesidad de pertenecer, esa necesidad de ser parte de un grupo. Todo lo tenemos. Tenemos ese sentido de pertenencia. Y queremos integrarnos a grupos en nuestra sociedad. Incluso, aunque usted no lo crea, hay personas que no se sienten parte de su familia y quieren integrarse a su familia. Y a veces la familia, de manera consciente o inconsciente, aísla a ciertos miembros de la familia por algo que hicieron, por algún error que cometieron, por una mala actitud, por alguna adicción, por algún problema de carácter, porque no tiene las mismas creencias o la misma ideología, y entonces el resto de la familia se hacen grupos dentro de la familia que tratan de conseguir el poder para someter a los otros dentro de la familia y que puedan, que salgan ganadores, y entonces eh, la ideología que gana es la ideología que domina o que predomina en la casa, la familia, ya sea el machismo, el feminismo, el matriarcado, los que son de izquierda, los que son de derecha, los que creen en Dios, los que no creen en Dios, los que son cristianos, los que son católicos, en fin, siempre habrá una necesidad. Si lo podemos ver en las familias, que son entidades pequeñas de miembros de que forman parte de la familia, por muy grande que sea tu familia, que es 100 miembros, 200 miembros, todos activos y participantes en los grupos o en los tiempos de reunión familiar y todos ahí dando su opinión y diciendo las cosas,
Por muy grande que sea tu familia, no es lo mismo que una nación. No es lo mismo que un país entero o que un continente entero. Así es que, si lo podemos ver en nuestras familias, que son entidades pequeñas de grupos de personas, y tenemos esas diferencias, donde todos queremos pertenecer a ese grupo llamado familia, pero dentro de ese grupo llamado familia hay diferencias. Y entonces hacemos pequeños grupos dentro de la familia, los que piensan de una manera, los que creen ciertas cosas, los que aprueban la ideología de los otros, los que no la aprueban, los que tienen cierta religión o los que tienen otra o los que no tienen religión. Y se hacen esos mismos grupos dentro de las familias. Y hay una lucha dentro de las familias por ver quién tiene la razón, quiénes son más, quiénes convencen a los otros. Y entonces, porque al final de cuentas todos queremos pertenecer a un grupo, todos queremos ser parte de algo. Y aún los que quieren o se quieren mantener distantes de ese tipo de decisiones o de ese tipo de conflictos, aún ellos mismos forman su propio grupo de los neutrales o de los que no tienen parte en ninguna de las discusiones y se forma otro grupo. Esa manera de identificarnos con otros siempre ha sido. Siempre ha existido. El ser humano por eso estableció sociedades, comunidades, pueblos, naciones, porque se logran identificar, porque se logran establecer vínculos, cosas en común, cosas que pensamos o personas que piensan lo mismo y entonces tratamos de construir algo en conjunto hasta que llega el momento en que ya no nos aguantamos y nos separamos y entonces se forman otros grupos. Y eso ha sucedido siempre, o sea, no estoy inventando algo, no es una teoría de conspiración, es algo que sucede dentro de nuestra existencia como seres humanos y que como seres humanos buscamos pertenecer, pues queremos pertenecer a un grupo. Y entonces se hacen grupos políticos, se forman partidos, equipos de fútbol, forman religiones, se forman partidos, ya dije partidos políticos, se forman asociaciones civiles, grupos de activistas, en fin, toda aquella organización o toda aquella agrupación que tiene cierta visión, objetivo, misión, etcétera, etcétera, surge de la necesidad de formar un grupo con el que te identifiques, que pueda dirigirse hacia un mismo propósito o hacia una misma visión o una misión. Y entonces surge todo lo que tenemos en nuestras sociedades. Es tan diverso el mundo, es tan compleja la existencia del ser humano y todavía nosotros la hacemos más compleja al no poder entender que tenemos que pertenecer, no podemos aislarnos. No podemos ser de las personas, tú y yo, no podemos ser de las personas que yo mejor para evitarme problemas, pastor, yo mejor me aíslo del mundo, me meto en mi burbuja, me encierro en mi recámara, me encierro en mi casa y yo ya no sé nada del mundo, que el mundo ruede, que el mundo caiga, que se haga pelotas, yo ya no sé nada de ellos, yo, mi familia y ya, ahí pertenezco, ahí soy y no tengo más. Eso tampoco es correcto, porque nos perdemos de la oportunidad de integrarnos a grupos que nos pueden ayudar a hacer crecer como personas, que nos pueden nutrir en experiencia, en conocimiento y hacernos más fuertes, evitándonos algún tipo de sufrimiento o algún tipo de dolor o algún tipo de pérdida por el que pudiéramos pasar, porque la experiencia de ellos ya les ha llevado por esos caminos y han aprendido, no solamente por las propias experiencias personales, sino por el conocimiento de haber escuchado las experiencias de otros. Lo que les he dicho muchas veces, aprendemos por el consejo o aprendemos por el pellejo. Y entonces integrarnos o ser parte de un grupo es parte esencial de nuestra existencia. Lo vamos a buscar, necesariamente lo vamos a buscar. Las mamás afuera de la escuela de los niños, los que van al gimnasio, los que les gusta la música, los que estudian en cierta escuela y hacen sus grupos ahí dentro de la escuela, los estudiosos, los no estudiosos, los deportistas, los violentos, los que les gusta cierto tipo de música, los que les gusta otro tipo de música, y entonces todos queremos pertenecer. Esa necesidad de pertenecer nos lleva a buscar algo a donde pertenecer, nos lleva a buscar algo con lo que nos identifiquemos. Y a veces ni siquiera sabemos cuál es nuestra identidad o con qué deberíamos identificarnos, pero buscamos algo que no nos parezca tan malo, que no sea tan descabellado, que sea un poquito más hacia nuestro carácter para poder encajar en ello y buscamos la manera de involucrarnos con ese grupo y que ellos nos reconozcan como parte de su grupo y nos integren. Algunos otros hacen cambios radicales, es decir, sienten la necesidad tanto de pertenecer a un grupo que se ven en la necesidad o se sienten en la necesidad de hacer un cambio radical. Si antes perdón, te gustaba la música ranchera, de repente ya eres
un odiador de la música ranchera y ahora eres un fanático del rock metálico o del punk o de un extremo completamente radical. Si antes eras cristiano, ahora te vuelves completamente ateo, porque queremos pertenecer, tenemos esa necesidad de pertenecer. Lamentablemente nuestra ignorancia, nuestra falta de experiencia, como le pasa a muchos niños o a muchos adolescentes cuando tratan de pertenecer a algún grupo dentro de la escuela, a veces la ignorancia, la inexperiencia, la inmadurez les hace querer pertenecer a cualquier grupo o tratan de explorar los grupos en los que pudieran aceptarlos a ellos o donde ellos pudieran encajar y muchas veces esos grupos moldean o van moldeando el carácter de los pequeños. Si los adultos todavía, si nosotros siendo adultos de pronto cambiamos nuestra manera de actuar porque estamos con el grupo de amigos del trabajo y ahí actuamos de cierta manera y de repente llegamos con la casa o a la familia y ahí somos de otra manera o nos vamos a la iglesia y ahí somos de otra manera, esas actitudes, algunos piensan que siempre es hipocresía, pero no siempre es hipocresía. Creo que en algunas ocasiones es esa necesidad de pertenecer a un grupo, esa necesidad de encajar en el trabajo, para que no nos vean como bichos raros o como personas religiosas o fanáticas, y entonces nos hacemos al modo de ellos para que ellos puedan aprobarnos o aceptarnos en su grupo y nosotros no seamos los bichos raros que estamos escondidos en un rincón o en una oficina, siempre hablando de Dios o siempre pensando en Dios. Y por eso cambiamos nuestras actitudes. La gente sabe que somos cristianos, pero a veces no entienden por qué somos tan de una forma en el trabajo y de otra forma completamente distinta en la iglesia. O a veces somos de cierta manera en la iglesia, gritamos, peleamos, maldecimos, nos enojamos, culpamos a todo el mundo por lo que pasa, somos tacaños, avaros, codiciosos, y cuando llegamos a la iglesia nos cambiamos radicalmente. Hasta nuestra esposa nos mira o nuestros hijos nos miran y dicen, ¿qué? ¿Cómo? Se acaban de estar peleando en el carro aquí afuera de la iglesia y resulta que entran agarraditos de la mano al templo y mucho amor y todo bien, pastor, y no pasa nada. Y los niños se sorprenden y dicen, ¿cómo pueden tener esas actitudes? Y en la casa se gritan, se maldicen y se enojan. Bueno, lo que pasa es que en casa a veces no podemos ocultar lo que hay en nuestro corazón, no podemos disimular lo que hay en nuestro corazón o simplemente ya nos sentimos seguros porque creemos que ya pertenecemos a la familia, que ese es nuestro núcleo esencial, nuestra entidad fuerte, y ahí nos sentimos seguros como para ser como queremos ser o actuar como queramos actuar, sin filtros, sin tapujos, sin apariencias, y somos tal cual somos en casa, pero en la iglesia queremos pertenecer. No queremos que el pastor nos juzgue como pecadores, que peleamos todo el tiempo, o hipócritas que somos de una manera ya en la casa y en la iglesia nos damos golpes de pecho de pureza y santidad porque hemos cambiado. Entonces, esa necesidad de pertenecer a veces quiebra nuestros valores. Esa necesidad de formar parte de un grupo. Quiero ser parte de la iglesia, pero si soy o si les digo a los hermanos que tengo problemas y si les digo a los hermanos que batallo con actitudes, que soy agresivo, que soy machista, que no tengo paz en mi corazón y todo el tiempo estoy peleando con mi familia y entonces si yo le digo eso a los hermanos en la iglesia me van a juzgar, me van a echar de la iglesia, me van a sacar de la congregación y ya no me van a aceptar y entonces solo tengo que aparentar. Al total, en la iglesia estoy 2 horas, 3 horas del domingo y con eso, con esa apariencia de 2, 3 horas que sí puedo simular o que sí puedo aparentar, entonces la iglesia me va a aceptar. Entonces la iglesia va a decir que soy parte de ellos y entonces tendré ese sentido de pertenencia cubierto. Y cuando si solamente fuera eso nada más, es decir, si solamente aparentáramos para pertenecer a la iglesia, yo creo que tarde que temprano la palabra, la comunión con el Señor, la exhortación que puede traer, el consejo que puede traer la palabra, en los discipulados, el cumplir con el seguimiento
de escuchar el consejo y ponerlo en práctica, tarde que temprano ese tendría un efecto de transformación y cambio en la familia y en las personas, y entonces no solamente sería apariencia, sino que ahora sería una actitud de rendición o de entrega al Señor, y nuestras vidas estarían cambiando. Pero el problema no está ahí, o sea, el problema no radica en que aparentes para llegar a la iglesia. Creo que la mayoría de nosotros, de todos los que hemos creído en el Señor, una gran parte de nosotros, lástima, no tengo las estadísticas de ello para decirles, pero creo que una gran parte de nosotros empezamos nuestro camino en el Señor así, con apariencias, tratando de aparentar que estamos cambiando, que nuestra vida está cambiando, que estamos consagrándonos al Señor, que oramos, que leemos la Biblia, que cantamos alabanzas. Quizás la gran mayoría de nosotros aparenta. Eh, y de esas apariencias que presentamos cuando venimos a la iglesia, creo que en algún momento eso cambia y empieza a cambiar. Y ya no son solo apariencias, sino que realmente algo empieza a suceder dentro de nosotros. Empezamos a depender completamente de Dios, empezamos a orar a Dios en nuestros momentos de desesperación, nos damos cuenta que hay actitudes en nosotros que tienen que cambiar, y entonces de ser una persona que aparenta para pertenecer a una iglesia, nos convertimos en esa persona que realmente se siente parte de la iglesia y sabe que no está ahí para aparentar, sino que está ahí para integrarse a ese grupo de personas que están siendo transformadas por la gracia, por el poder de Dios, porque la enseñanza toca sus corazones y entramos en ese proceso de transformación y de cambio. El Señor Jesús nos hace nos da un consejo, nos da una lección que tiene que ver mucho con las cosas en las que nosotros tratamos de involucrarnos o a las que tratamos de pertenecer. Muchas veces cuando tú llegas a una empresa, si eres adulto y entras a trabajar en una empresa, normalmente la empresa te da cursos de capacitación para el puesto que vas a ejercer, para las funciones que vas a realizar, las máquinas que vas a trabajar, las actividades que tienes que realizar, y esas capacitaciones que te dan es para que tengas un buen funcionamiento. Pero la mayoría de las empresas dan una capacitación fundamental para la empresa, que es la misión de la empresa, que el trabajador conozca cuál es la misión de la empresa, con la intención de que el trabajador se ponga, o como se dice aquí en México, que se ponga la camiseta, que nos pongamos la camiseta de esa empresa a la que pertenecemos, de esa institución a la que pertenecemos, y que des todo por esa empresa. Y entonces, eso es para fomentar el sentido de pertenencia que tiene el ser humano. Es decir, tú estabas allá afuera sin trabajo, nosotros te involucramos aquí en la empresa y aquí en la empresa te vamos a dar sentido de pertenencia. Tú vas a formar parte de nuestra empresa, pero tú tienes que ponerte la camiseta y ser parte de la empresa. Tienes que defender la empresa, tienes que seguir las políticas de la empresa, tienes que respetar las reglas de la empresa porque ahora tú allá afuera nos representas. Y eso sucede en la gran mayoría de las empresas. Se enseña eso, se capacita al personal en eso, para que las personas se sientan identificadas, se sientan parte de algo y entonces trabajen como si fuera su propia familia, como si fuera su familia. Y eso sucede. Es decir, no solamente en las empresas, sucede en las instituciones, sucede en las organizaciones, sucede eso, porque lo que queremos es identidad, es pertenecer. El Señor Jesús nos dice algo al respecto. Y dice el Evangelio, según San Juan, capítulo 15, si puedes abrir tu Biblia. Bienvenidos a todos, qué bueno que nos están viendo. Yo ahorita no puedo ver quiénes están en línea, pero agradezco si alguien está en línea. Hey, gracias por ahí. Dejen sus comentarios, estaré leyendo sus comentarios con calma. De pronto aquí se me corta la imagen y no sé si alguien nos está viendo. Pero si tú nos estás viendo, bienvenido. Gracias, bienvenida. Te mando un abrazo fuertísimo y que la palabra que estamos compartiendo hoy sea de gran bendición para tu vida. Así es que, en ese sentido y con todo el amor del mundo, continuamos con lo que estamos hablando. Juan capítulo 15, vamos a leer del versículo 18 al 20. Dice la palabra del Señor. Si el mundo os aborrece, es Jesús hablando, le está hablando a sus discípulos. Si el mundo os aborrece,
sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Esta es una de las enseñanzas que a mí me gusta compartir, o esta es una de las palabras de nuestro Señor Jesucristo que me gusta compartir. Porque si algo está pasando en este mundo actualmente, es que la sociedad, las redes sociales, los grupos sociales, están tratando de obligarnos a pertenecer. O eres blanco o eres negro. O eres de esta ideología o eres de esta. Y si no respetas mi ideología, eres un odiador. Y si tú estás a favor de esta nación, entonces estás en contra de esta nación y entonces eres contrario a esto. Y entonces si tú eres de este partido político y no eres de este partido político, entonces tú estás mal, yo estoy bien. Y esta lucha constante que nos hace señalarnos unos a los otros es lo que nos tiene en grandes conflictos hoy en el mundo. No es que yo tenga la solución para las guerras del mundo. No es que yo pueda resolver las guerras del mundo, los conflictos de las naciones. Pero creo que he ayudado a algunas familias. Como pastor, he ayudado a algunas familias a encontrar la restauración. Pero también he visto en familias donde ya no hay nada que hacer. Donde lo mejor es ayudarles a terminar por lo sano, porque definitivamente el conflicto, se han hecho tanto daño o ha crecido tanto ese conflicto que ya es muy difícil restaurarlo, sobre todo si las personas involucradas no tienen deseo o el mínimo interés en que sus familias sean restauradas. Entonces he visto esa restauración, he visto cómo puede restaurarse un matrimonio, he visto cómo se puede restaurar una familia, pero también he visto cómo puede terminar mejor, de la mejor manera posible, una relación. Si es que existe una mejor manera posible. Pero siempre, independientemente de lo que suceda en nuestras vidas, siempre estaremos buscando pertenecer. Y esta advertencia que nos hace el Señor Jesús es clarísima. Si tú has decidido creer en Jesús y has decidido abrirle tu corazón a Cristo y decirle, Señor, quiero creer, quiero acercarme a ti, que tú perdones mis pecados, quiero conocerte, Señor, quiero aprender qué dice tu palabra, qué enseñas respecto a tu palabra, y has abierto tu corazón, allá a solas, quizás no has ido ni siquiera a un templo nunca, pero allí a solas en tu casa, le has abierto tu corazón al Señor y le has dicho, quiero creer, quiero que vengas a mi vida, quiero que perdones mis pecados. Y empiezas a tratar de buscar el conocimiento o tratas de acercarte a Dios de alguna manera para tener esa relación estrecha que tanto hablamos en esta página de internet o en este perfil de Facebook y tanto hablamos de ello, que llega el momento en que tú dices, quiero saber de qué está hablando AXA, quiero abrirle mi corazón a Jesús. En ese momento que tú le abres el corazón a Jesús, debe de quedarte claro que primero, no fue que tú escogiste a Jesús entre todos las posibles deidades que pudieran existir en el mundo, te decidiste por Jesús porque eres muy inteligente o porque eres muy comprensivo. No, el Señor Jesús dice, yo los escogí. Ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Y los escogí a ustedes para que crean en mí. Pero hace una advertencia, dice, si ustedes han decidido creer en mí, así como tomaron esa decisión de acercarse y buscarme, déjenme decirle algo, el mundo los va a aborrecer, dice el Señor. El mundo no va a estar de acuerdo con ustedes. El mundo no los va a aprobar. El mundo no los va a aceptar. El mundo los va a rechazar, como me rechazaron a mí. Como me persiguieron a mí, así los van a perseguir a ustedes. Y entonces, el gran problema que tenemos los creyentes, los que hemos decidido creer en Jesús y que hemos decidido aprender de lo que dice su palabra y tratar de entender lo que dice la Escritura para creerle en nuestro corazón y seguir esas enseñanzas para una mejor vida. De repente nos encontramos que no encajamos en el mundo. De pronto nosotros insistimos en querer pertenecer a un grupo, a un estilo de vida, a un grupo social, a un grupo político, a un grupo de alguna organización o de algún estilo de clase social
en fin, de que tienen cierta preparación académica, y tratamos de integrarnos a ellos y resulta que no encajamos, resulta que no podemos formar parte de ellos, que incluso somos mal vistos, hablan de nosotros, murmuran de nosotros, nos juzgan por nuestra forma de pensar o nuestra forma de actuar, nuestra forma de proceder. Claro, siempre y cuando sea correcta, porque pues si no hacemos las cosas correctas, por supuesto que somos causa y razón de que seamos juzgados o que se hable de nosotros. Pero cuando decides hacer lo correcto, cuando decides creerle a Dios, cuando decides seguir sus mandamientos y conducirte de alguna manera que no se comparte con el mundo, que la mayoría de los grupos no comparten, porque aquí el que no tranza no avanza, porque aquí si hay oportunidad, tómala, si no eres un tonto, si tú no pisas a otros para avanzar y no avanzas sobre de ellos, entonces eres un tonto, porque si tú no eres corrupto, eres un tonto. Y entonces muchas cosas que en los grupos o en las sociedades hoy tratan de establecerse como principios de éxito, cuando tú no los compartes, cuando tu conciencia está siendo transformada por el Señor, entonces de pronto ya no encajas. Y el Señor nos dice claramente, no van a encajar. No vas a encajar con alguien que piensa completamente diferente a ti. No vas a encajar con alguien que no sigue los principios que tú sigues. No vas a encajar con alguien que o con grupos en los que la moral o la ética o los principios espirituales no son importantes y no son valiosos. Y no vas a encajar porque la gente te va a mirar mal, a menos que tú seas una parte importante en sus vidas para hacer una diferencia, para dar el consejo necesario, para transformar sus vidas de manera que sean ellos quienes se ajusten o sigan los consejos que tú das, en lugar de exigirte a ti que tú seas el que se adapte a ellos. Entonces, si no es así, nosotros nos encontramos en esa posición donde no somos aceptados, donde no nos van a recibir, no seremos bien recibidos. Y no porque nos odien o porque ahora los demonios se les alborotan, simplemente no encajas. No encajas. Y si tú insistes en encajar, y si tú insistes en entrar en su mundo y ser como ellos, va a llegar el momento en que te van a aborrecer. Y te van a aborrecer porque tu conducta no es la de alguien que puede dar ejemplo, sino más bien es alguien que se adapta y se amolda a lo que ellos son. Y eso es muy decepcionante para muchos. Terminamos siendo aborrecidos simplemente porque no somos lo que ellos esperaban y es peor, terminamos siendo lo que ellos imaginaban que podíamos ser. Así es que si el Señor nos dice, en este mundo no van a encajar, no van a pertenecer, no los van a aceptar, los van a aborrecer, ¿por qué nos aflige tanto cuando somos rechazados? ¿Por qué nos aflige tanto que la gente no nos reciba en sus grupos sociales? Que nos marginen, que nos aparten, que no nos inviten, que no nos hablen. ¿Por qué nos sentimos tan mal? Porque tenemos una necesidad de pertenencia. Tenemos ese sentido de pertenencia. Queremos pertenecer a un grupo. Y si pasamos 8 horas al día en el trabajo, pues por supuesto que de esas 8 horas queremos pertenecer al grupo en el que estamos. Y a veces bajamos los estándares de nuestra conducta, bajamos los estándares de moral, nuestros valores, nuestro comportamiento, aceptamos tratos o acuerdos que van en contra de lo que nosotros creemos. Eh, Quizás tú no creas en Dios, no sé quién me esté viendo, pero si tú no crees en Dios, tú también tienes estándares, tú también tienes valores. Si tú quebrantas esos valores ante cualquier grupo para ser aceptado, para pertenecer a ese grupo y caes en en el juego que ellos establecen como reglas para entrar a su grupo, entonces tú estás quebrantándote a ti mismo. Cuanto más los que hemos decidido creer en Dios, cuanto más los que hemos decidido creer en Jesús y que creemos que su palabra es verdad y que procuramos seguir lo que la Biblia dice. De pronto nos encontramos presionados, nos encontramos abrumados, agobiados, como si fuera nuestra última oportunidad de pertenecer, como si no hubiera otro grupo más que ese al que siempre soñamos entrar o al que siempre soñamos pertenecer, como si no hubiera una oportunidad más en la vida y entonces se nos ponen condiciones para que nosotros formemos parte de ese grupo.
El sentido de pertenencia nos ayuda a los seres humanos. El que sabe, el saber que perteneces a un grupo te va a ayudar personalmente. Si tú formas parte de un grupo en tu trabajo, si tu familia está bien estructurada y funciona como un núcleo social sólido, fuerte, al que sabes que perteneces, al que sabes que puedes volver en cualquier momento. Mi familia, por parte de mis padres, hoy hablaba con mis papás y una de las cosas que me decía mi papá es que la familia ya es muy grande. Es decir, lo decía orgullosamente, claro, que eran muchos ya en la familia. Y sí, mis papás eh, dieron vida a 4 hijos, 3 mujeres y un varón, servidor, y los 4 nos casamos y los 4 tuvimos hijos, o tenemos hijos. Y ahora algunos de esos hijos ya están teniendo hijos. Y entonces la familia va creciendo. Y mi papá me decía de alguna manera con alegría, con gozo, de saber que la familia estaba creciendo, que ya éramos muchos. Y saben, en nuestra familia hemos procurado que haya este sentido de pertenencia como familia, que podamos ser parte de esa familia. Y yo me siento cobijado, creo que mi esposa también, mis hijos también, nos sentimos cobijados por mi familia, porque cuando los necesitamos ellos están ahí. Cuando ellos son bendecidos y nos bendicen a nosotros. Nos reunimos cada vez que podemos. Ellos se reúnen más seguido porque están juntos en la misma ciudad. Eh, Nosotros estamos un poquito más lejos. Y entonces, pero cada vez que vamos, nos reciben con alegría y disfrutamos y platicamos y nos pasamos las horas, muchas o pocas que podemos estar juntos y las disfrutamos juntos. Ese sentido de pertenencia. A mí no me hace falta pertenecer a una familia. Pero sé que hay muchos cristianos que sí, porque no tuvieron una familia estable, porque no todos tuvieron una familia que armoniza, que se pueden poner de acuerdo, no todos tuvieron una familia sin problemas o sin dificultades o conflictos entre ellos que no se resolvieron nunca. Entonces no todos tienen una familia en la que con la que se sientan que forman parte o que se identifican con esa familia y que sienten que pertenecen a esa casa, que les gustaría estar con ellos la mayor parte del tiempo posible, que les gustaría visitarlos frecuentemente, que les gustaría verlos las más veces posible durante el año. Yo sé que algunos cristianos no tuvieron las mejores experiencias con sus familias desintegradas, divorcios, pleitos, discusiones, maldiciones de generación en generación, los hijos contra los padres contra los hijos, y entonces se vuelven familias desintegradas. Ahora, no te ofendas si es tu caso. No te estoy diciendo que por tu culpa o por tus pecados, por eso le pasó eso a tu familia. No, no, no. Entiéndase lo que le estoy diciendo ahora. No estoy juzgando tu casa, no estoy pretendiendo presumirte que mi familia es extraordinaria y que la tuya es terrible, o que yo sí tengo una familia donde refugiarme y a la cual pertenecer y tú no la tienes. Por supuesto que no estoy haciendo un juicio de valor. Por supuesto que no estoy calificando la condición en la que está tu casa y la condición en la que está la mía. Por supuesto que no. No es esa la intención de este mensaje. Pero no podemos cerrar los ojos o callar la boca y decir, no, pastor, no hable de divorcio porque se enoja la hermana fulanita que se divorció. No, pastor, no hable de hijos alcohólicos porque la hermana fulanita tiene hijos alcohólicos. O el hermano fulanito es alcohólico. O no hable de problemas en el matrimonio porque el matrimonio de los hermanos, aquellos están que chachispas, están peor que el Popocatépetl echando humo todos los días. No podemos hacernos los desentendidos de que no está pasando. No podemos dejar a un lado esos temas porque se vaya a ofender a alguien. No, hermanos, tenemos que ser claros. Porque cuando no hablamos las cosas, no las resolvemos. Si es tu caso, si tu familia fue un caos, si tuviste problemas familiares, si te divorciaste, si tus hijos se fueron con tu pareja, o a ti te los dejaron, o ya no tienes nadie que te respalde, vives solo, vives sola y te sientes afligido por esa condición, por supuesto que tu estándar
de valores y de principios que rigen tu vida están en una fluctuación, están en un movimiento, porque lo que tú estás buscando es pertenecer. Si no tienes una familia a la que pertenecer, entonces estás buscando a qué pertenecer. Y entonces vas a bajar tus estándares. Vas a bajar los estándares, por ejemplo, para decirle a tus hijos lo que tienes que decirles porque quieres estar con ellos. Y entonces, no, pastor, es que si les hablo de la iglesia se enojan y entonces ya me corren de su casa, ya no quieren saber de mí y ya no me quieren hablar y entonces ya no les hablo de Dios ni les hablo de la iglesia porque quiero estar con ellos. No sé si me estoy explicando. O nos vamos al otro extremo. El otro extremo es, bueno, como ya estoy solo, como todos mis hijos se fueron, mi esposa me dejó, y entonces yo ya vivo solito, y entonces yo me encierro en una burbuja, vivo encapsulado en un mundo donde lo único que importa soy yo y lo que yo decida. Eso no ayuda. Eso no te va a permitir estar en una mejor condición de vida. Creo que el sentido de pertenencia que tenemos todo es algo que Dios ha puesto en nuestro corazón para que nosotros nos involucremos y pertenezcamos. Hoy quiero dejar un poco de lado tu situación familiar. Pongo el ejemplo de la familia porque es lo más claro, es lo más tangible para nosotros, es lo más cercano. Todos tuvimos y pertenecimos alguna vez a alguna familia. Si tu familia hoy se está consolidando y si tu familia hoy se está restaurando y están aprendiendo a caminar juntos y a resolver los problemas de una manera más inmediata, ok, maravilloso, Dios está tratando con ustedes. Y si tú sientes que ya tu familia ya es un caos y ya no hay nada que hacer, bueno, también déjame decirte que Dios está tratando con ustedes. Pastor, ¿pero por qué dice eso? Porque Dios no nos deja. Porque si tú decidiste creer en el Señor, Dios va a trabajar contigo. El Señor lo dice en este pasaje que leímos de Juan. El mundo los va a aborrecer, pero ustedes no pertenecen al mundo. No estamos peleando por pertenecer al mundo. Nosotros ya tenemos un lugar, hemos alcanzado un lugar y formamos parte de un núcleo sólido, una entidad consolidada que es el cuerpo del Señor. Tú y yo que hemos decidido creer en Jesús, tú ya formas parte de ese lugar en el que Dios quiere formar tu carácter para de ahí darte la oportunidad de restaurar lo que tengas que restaurar en tu vida. Tu familia, tu matrimonio, la relación con tus hijos, tus finanzas, tu trabajo, lo que sea que está funcionando mal en tu vida, tiene que ser restaurado por el Señor. ¿Y qué mejor lugar para ser restaurado? ¿Y qué mejor lugar para pertenecer que el lugar que el Señor estableció como ese centro de reparación de daños, que es la iglesia? La iglesia es el lugar, es el cuerpo de Cristo, es el grupo al que nosotros pertenecemos, que es fundamental para que nosotros nos sintamos parte de un grupo. Tu sentido de pertenencia, si fue dañado en tu familia, o fue dañado en tu trabajo, o fue dañado con la gente con la que confiaste y te sientes decepcionado o decepcionada y dices, es que yo ya no pertenezco a nadie, estoy solo. Esa es una mentira tremenda. Ese es algo que el diablo quiere que creas, que estás solo y que no hay nadie más contigo, porque si estás solo es más fácil devorarte. Recuerda lo que dice la Escritura. El apóstol Pedro dice, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el león no busca a la manada completa para despedazarla. Busca al que se queda solo. Al débil, al más pequeño, al viejo, al cansado, al que ya no puede más, al que no puede ir al paso de la manada. Y entonces ese es el que busca, al que quiere atrapar. No he visto leones cazando manadas. Persiguen, llegan a la manada, pero empiezan a correr y empiezan a asustar a todos, y entonces todos corren, y los que se quedan solos son a los que atacan. Así es como cazan los leones. Y el ejemplo que da la Escritura, el apóstol Pedro, respecto a que el diablo es como león rugiente buscando a quien devorar, es el ejemplo claro de que lo que el diablo está buscando es que te sientas solo, que no perteneces a nada, que ya tu familia te dejó, que tus hijos te abandonaron, que ya no eres una persona que tiene a quien recurrir, que nadie te ayuda, que nadie está contigo, y entonces te dejan. Todos están fuera, todos están lejos, que ya te corrieron del trabajo, que ya no puedes conseguir trabajo, lo que sea, cualquier sentimiento que te haga sentir que no perteneces a nada, que estás solo. Ese sentimiento de abandono y de soledad y de tristeza, ese sentimiento puede crecer y dañarte y aislarte de todos. Bueno, pues el Señor dice, no, 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 no es por ahí donde tienes que buscar tu pertenencia. Tú formas parte de mi cuerpo.
Tú eres parte importante de aquello que formé y construí. Y tú formas parte de ese grupo. Mire, es curioso, en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, la Biblia nos cuenta la historia de la conversión de Pedro. Seguramente ya la sabes, pero vamos a revisarla un poquito. Vamos a desglosar lo que nos dice la Escritura. Saludos a todos, Dios les bendiga. Qué bueno que andan por aquí. El Señor les haga prosperar. Tengan una excelente noche. Quédense hasta el final. Queremos orar por ustedes. Pero, dejen aquí sus comentarios, sus saludos, sus mensajes, sus peticiones de oración. Estaremos orando al final por todos ustedes. Bien, Hechos capítulo 9. Dice la Escritura, Hechos capítulo 9, vamos a leer del versículo 1 al 6. Dice, Saulo está hablando de Saulo de Tarso, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajera presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces, patadas, eso son coces, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, Saulo, perdón, él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Este es el momento de la conversión de Saulo de Tarso. Es el momento en que se encuentra con Jesús, uno de los testimonios más sorprendentes y extraordinarios de un encuentro con Cristo ya resucitado, ya glorificado. El Señor Jesús se encuentra con Pablo y le hace saber a Pablo que está haciendo lo incorrecto. Pablo cree que él pertenece al grupo de los celosos, de los amadores de Dios que odian las herejías y la idolatría y cualquier falsa doctrina que se predicara en Israel. Él está convencido de que pertenece a ese grupo. Él ha hecho todo lo que se le ha pedido hacer. La doctrina la recibió, se instruyó, se preparó, era un hombre celoso, él mismo da testimonio, celoso de la escritura, circuncidado en el tiempo correcto, de una descendencia correcta, de la casa de Israel, con el mejor maestro que se pudo haber imaginado. Él mismo describe todo eso y dice, todo eso a lo que yo creí que pertenecía, finalmente no pertenecí. No era lo mío, porque Dios tenía un plan para mí. Yo creo que quizás en tu vida pensaste y creíste que tenías cierta pertenencia a tu familia. Para muchos cristianos lo más importante es su familia. Yo creo que una de las cosas más importantes en mi vida es mi familia. De hecho, lo testifico y lo comparto. Y cuando se me pide algo que va más allá de mis propias fuerzas y capacidades, yo digo, no, mis fuerzas, mis capacidades son para Dios, para mi familia, para la iglesia, para mi trabajo y después cualquier otra cosa que quizás pudiera y tuviera tiempo de hacer. Pero Pablo creía lo mismo. Pablo creía que él estaba haciendo lo correcto, que estaba del lado correcto de la historia, que estaba haciendo una labor santa, casi heroica, porque él estaba persiguiendo a los falsos predicadores y a los falsos hijos de Dios que eran los cristianos. Incluso pidió las cartas, era más otro signo más de pertenencia. Quien les está dando la autorización para hacer semejantes atrocidades eran las mismas autoridades religiosas de aquel entonces. Y Pablo cree que está haciendo lo correcto. Cree que si se asesinan a los cristianos era correcto. Cree que si hace una diferencia entre buenos y malos está haciendo lo correcto. Cree que si expulsa y saca de los pueblos y de las sinagogas a aquellos que se decían creyentes de Jesús, estaba haciendo lo correcto. Creía que esa era su identidad. Y de pronto se encuentra con una fuerza mayor que él, nuestro Señor Jesús. Y nuestro Señor Jesús lo confronta. Y a Pablo no le queda más que darse cuenta que,
que lo que él creía, lo que pertenecía, no era nada. Se quedó completamente ciego. Y él se da cuenta que eso que creía que él tenía como parte suyo, como parte de lo que lo identifica y le hace pertenecer a este grupo religioso que perseguía cristianos, resulta que ahora ya no lo tiene. Y fue él mismo, al que él perseguía, quien se le apareció y lo confrontó y le hizo saber que él era Jesús, a quien él estaba persiguiendo. ¿Cómo enfrentas una entidad divina? ¿Cómo enfrentas a una entidad superior que es mayor que tú y que te hace que te des cuenta que lo que creías que era tuyo y a lo que pertenecías no es cierto? A veces hay muchas cosas, a veces hay cosas que nos suceden o que pasan, que nos hacen reflexionar acerca de dónde pertenezco. Pablo parecía estar seguro de que pertenecía a ese grupo religioso, pero resulta que no. Porque ese grupo religioso, ¿cómo iba a creerle? ¿Cómo iba a creerle que se le había aparecido Jesús, a quien se le había dado cartas de perseguir? Iban a decir, estás loco. Así es que ahora está prácticamente solo, sin pertenecer a nada, sin estar con los religiosos que persiguen a los cristianos. Pero ¿qué crees? Que los cristianos tampoco lo recibían muy bien. El sentido de pertenencia es esa conexión, esa identidad que tenemos con, con otros. Ahora ya no tiene la identidad con el grupo religioso al que pertenecía, que era el grupo fariseo. Él se dice, yo soy fariseo de fariseos. Ahora ya no es de ese grupo, no puede serlo, porque tuvo un encuentro con Jesús que le voló completamente la cabeza y que le hace darse cuenta que estaba equivocado. Muchos de nosotros tuvimos ese encuentro con Jesús. Tú y yo, no sé de qué manera, pero en algún momento de nuestra vida tuvimos que tomar la decisión si queríamos o no queríamos que Jesús entrara a nuestras vidas y viniera a nuestras vidas para realmente confrontarnos con todos esos esquemas y todos esos pensamientos que teníamos acerca de Dios. Y si era necesario cambiarlo, pues estábamos dispuestos a ser cambiados. Pero ¿qué crees? Que ahora que Pablo ya no es de ese grupo, resulta que al nuevo grupo al que trata de pertenecer, que son los cristianos, tampoco lo recibe. Mire, sigamos leyendo. Hechos capítulo 9, versículos 13 al 19. Vámonos hasta el 13. Dice la palabra de Dios. Entonces Ananías, porque Dios le habla a Ananías, que vaya a orar por Saulo, le dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Es decir, no es que Saulo apenas empezara a perseguir cristianos, no, hizo mucho daño a los cristianos. Entre ellos Saulo estuvo presente cuando asesinaron a Esteban. A pedradas, él estuvo ahí, lo aprobó, lo consintió, siendo él un representante de los religiosos de aquel entonces, no de alto rango, no de gran reconocimiento, pero era parte del grupo de fariseos. Y ese Saulo vio cómo apedreaban a Esteban y en lugar de impedirlo, lo consintió, permitió que sucediera y Esteban murió a causa del asesinato que hicieron contra él, de la multitud que enardecida lo apedreó. Dice Ananías, he oído lo que ha hecho tus santos en Jerusalén. Versículo 14, estoy en Hechos 9, ahora versículo 14. Y aún aquí, dice, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿De dónde tenía esa autoridad? De los sacerdotes que le dieron las cartas para perseguir a los cristianos. Versículo 15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Se acuerdan lo que leímos en Juan? Cómo Jesús le dice a los discípulos, ustedes no pertenecen al mundo, me pertenecen a mí. Pero por pertenecerme a mí, a ustedes los van a aborrecer y los van a perseguir. Jesús está tomando la falta de pertenencia de Saulo y ahora lo está llamando a ser parte de él, de esta comunidad de creyentes, de esta comunidad de cristianos. Y lo está involucrando porque Jesús lo miró y lo escogió a él.
Dice, un instrumento útil me es Saulo de Tarso para dar testimonio de lo que yo soy. Porque los que ya creen dan testimonio de mí, pero este no creía en mí. Y él estaba persiguiendo a los cristianos. Entonces, ahora que yo lo llamo y que cambio su vida y que le doy un sentido a su existencia, ahora muchos van a creer por el testimonio que él pueda dar. Versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Todos los discípulos en Damasco supieron lo que le había sucedido a Saulo. Se le apareció el Señor, lo tumbó de su montura, y ahora lo había dejado ciego, y ahora Ananías había orado por él, y ahora él podía ver, y Saulo se convirtió, se bautizó. Por cierto, tenemos bautizos el domingo en la iglesia. Tenemos reunión a las 11:30 de la mañana y estaremos celebrando bautizos. Si tú no te has bautizado todavía y eres parte de la comunidad Manto Nuevo y quieres bautizarte, ahí te esperamos el domingo. En la comunidad vamos a estar bautizando el próximo domingo. Tenemos nuestro servicio normal, 11:30, oración, alabanza, una enseñanza acerca de Sukkot, y después de la enseñanza estaremos bautizando ahí en el templo. Primeramente Dios, que Dios nos dé fuerza, la capacidad y el lugar para bautizar, y estaremos haciéndolo el próximo domingo allí en la comunidad. Este domingo que viene, perdón, se me fue. Este domingo que viene es 12, domingo 12, estaremos teniendo bautizos ahí. Ok, vuelvo al mensaje. Saulo se convierte. Esta conexión que tiene Jesús con él genera identidad con Pablo. Ahora Pablo ya no se identifica como alguien extraño a los cristianos. Ahora Pablo se identifica como parte de los cristianos. Y él se alimentó, se fortaleció y estuvo con los cristianos en la ciudad de Damasco. Eso genera el pertenecer. Eso es lo que hace Dios contigo y conmigo. Cuando el Señor nos llama, nos hace pertenecer ahora a su cuerpo, a su familia, a su casa. Somos parte de lo que Él está haciendo y transformando en nosotros. Este proceso de cambio y transformación que Dios está provocando tiene que tener un lugar donde suceda. Y por eso es importante que no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, dice el apóstol Pedro. No debemos dejar de congregarnos porque lo que Dios está haciendo en nosotros es generar esta identidad, es identificarnos con ese grupo al que pertenecemos, en el que Dios nos ha puesto, en el que nos está haciendo crecer, donde recibimos la enseñanza, donde tenemos la preparación y el fortalecimiento, donde tenemos el respaldo de aquellos que están con nosotros, haciendo historias, poniendo metas comunes, teniendo intereses similares y compartiendo aquellos valores que nos hacen únicos, que nos hacen parte del cuerpo de Cristo. Así es que ahí está Saulo, con los hermanos en Damasco. Y entonces Saulo parece que ya pertenece, ya está ahí con los hermanos, ya es parte de la iglesia, de la comunidad Manto Nuevo, ya estás involucrado ahí, dices, wow, me recibieron muy bien, qué bien se siente aquí ahora, y de pronto, ¡zas!, el crecimiento te lleva a avanzar. Y dice en Hechos, quiero leer Mateo, Hechos capítulo 9, versículo 26, seguimos leyendo. El versículo 26 dice la palabra del Señor. Del 26 al 31 dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y
se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Una de las cosas que le sucedió a Saulo, cuando dice aquí que había predicado en Cesarea, resulta que Pablo, muy contento, estaba predicando, pero quisieron matarlo. Cuando escucharon los que estaban ahí lo que Pablo predicaba, quisieron matarlo. Los mismos judíos que lo escuchaban no quisieron escuchar a Saulo y pretendieron matarlo. Cuando los hermanos de ahí de la ciudad se enteraron que lo iban a matar, lo bajaron con una cesta, lo puedes leer en los versículos anteriores, lo bajaron por una cesta por el muro para que Saulo se escapara. Cuando parecía que ahora que estaba en el cuerpo de Cristo, ahora podía pertenecer y convencer a su gente de que Jesús era el Señor, la gente no le creyó. Entonces Pablo se da cuenta que ahora es rechazado por aquellos a los que él le quiere predicar para que crean lo mismo que él. Y no es recibido. Y entonces es rechazado. Y en lugar de que la iglesia, después de que pasa todo esto que pasó, en lugar de que la iglesia ahora lo reciba, resulta que la iglesia también le tiene miedo. Y por un momento Pablo se queda aquí. Ya no pertenezco al mundo, no pertenezco a los judíos religiosos, pero tampoco los cristianos me reciben por mis antecedentes, por mi pasado. A veces los cristianos nos asustamos por el pasado de la gente. Yo les digo a los hermanos en la congregación, si ustedes supieran todo mi pasado y todo lo que yo hice, ustedes no estarían en esta iglesia. Les daría miedo saber que el pastor que está al frente de esta comunidad tiene un pasado terrible. No lo podrían creer tan fácilmente. Porque a veces es difícil contar tu testimonio cuando sabes que tu testimonio es terrible. Saulo tenía su testimonio, no tenía que contarlo, lo sabían los cristianos, porque ellos eran los que huían de Pablo. Y entonces no lo reciben los judíos, no lo reciben los griegos, no lo reciben los cristianos. Pastor, pero pues no que viniendo a Cristo uno pertenece. Pues resulta que parecía que Saulo no pertenecía. Pero siempre hay un Bernabé. Siempre hay un hermano que está dispuesto a recibirte con los brazos abiertos y decir, hey, tú perteneces aquí. Tu lugar está aquí entre nosotros. Tu lugar está aquí con nosotros. Este es el lugar al que perteneces. El mundo ya no te quiere, la gente religiosa ya no te quiere, pero aquí entre nosotros eres bienvenido. Aquí el Señor quiere hacer una diferencia en tu vida. Nosotros creemos en la comunidad Manto Nuevo, creemos que hay una persona a la que Dios ha asignado a tu vida para que tú seas el Bernabé, el que le diga bienvenido a esta familia, bienvenido a esta comunidad, bienvenido a ser parte de este grupo en el que te recibimos con los brazos abiertos. Oye, pero yo perseguía cristianos antes, sí, lo sabemos. Sabemos que tienes un pasado terrible, pero el Señor también te perdona. Imagínense la tranquilidad de Saulo cuando Bernabé lo recibe y lo presenta con los hermanos. Y no solamente eso, sino que Bernabé da testimonio y dice, yo sé lo que le pasó a este hombre. Tuvo un encuentro con Jesús. Jesús lo tocó, lo cambió, lo dejó ciego. Ananías vino, oró y él se preparó ahí con los hermanos en Damasco y estuvo aprendiendo y tuvo comunión con ellos. Y cuando estaba listo y cuando ya no podía más callarlo, se paró y dio un discurso tremendo y lo quisieron apedrear y lo quisieron matar. Y ahora está aquí entre nosotros como un hermano en la fe. La gente se sorprendió de este testimonio que dio Bernabé acerca de Pablo, acerca de Saulo. Y la gente respetó el testimonio de Bernabé. Hermano, una vez que tú sabes que perteneces al cuerpo de Cristo, que eres parte de la iglesia, que eres parte de la comunidad, y en este caso, que eres parte de la comunidad Manto Nuevo, nosotros recibimos a aquellos que lo necesitan, aquellos que necesitan saberse parte del cuerpo de Cristo, que no están siendo rechazados por su pasado, que no están siendo rechazados por lo que hicieron, que no están siendo rechazados por cómo los miraron atrás o cómo los miraron en otro lugar o cómo fueron en otro lugar. Nosotros sabemos y conocemos que la vida de cada uno de nosotros ha sido transformada por el poder del Señor, de la misma manera que fue la vida de Bernabé, que fue la vida de Pedro, que fue la vida de Juan y de los 12 apóstoles y que fue la vida de cada una de las mujeres que seguían a Jesús y que estaban en el Pentecostés recibiendo el Espíritu Santo y que ahora sus vidas eran transformadas, pues de la
misma manera, Saulo había sido transformado. Y ese testimonio que da Bernabé es porque Bernabé no tiene ningún problema con saber quién es, con su sentido de identidad, su sentido de pertenencia. Bernabé sabía, a Bernabé no le tenían que decir, ponte la camiseta Bernabé y evangeliza, ponte la camiseta Bernabé y identifícate con el cuerpo de Cristo, ponte la camiseta Bernabé y eres parte de esta iglesia, de esta comunidad. Bernabé lo sabía y él no tenía ningún problema en poder decirle a las personas, hey, Saulo también fue como nosotros. Pero ahora Jesús lo ha hecho como fuimos, perdón, como somos ahora, no como éramos, sino como somos ahora. Y Él también ha sido tocado, Él también ha sido transformado. Y entonces pertenecemos a un lugar, pertenecemos a una comunidad y sabemos que somos parte de esa comunidad. Tú eres parte de estar aquí, tú eres parte de esta comunidad. Nos vemos los martes, nos vemos en cada domingo, nos vemos en las transmisiones. Tú eres parte de esta comunidad. Tu lugar está entre nosotros. Y debes de saber que ese lugar es el que Dios te puso. Por eso el apóstol Pablo en Romanos dice, no te conformes a este mundo. No es ese tu lugar. No es ahí donde tienes que pertenecer. Hay un experimento de un doctor, Solomon Asch, A-S-C-H, Solomon Asch, que hizo un experimento social acerca de cómo la gente se conformaba, es decir, se adaptaba a lo que la presión social le obligaba a hacer. Y entonces hizo este experimento donde tenía varios actores en un grupo enfocado y entonces venían los voluntarios, como todos simulaban ser voluntarios, y entonces les hacía preguntas acerca de cosas muy simples, muy sencillas, fáciles de responder. Y entonces las primeras preguntas era para hacer un estándar y entonces era, por ejemplo, de esta línea, ¿cuál es la línea más larga? Y entonces todos coincidían que la línea más larga era la más larga. Pero conforme iba avanzando el experimento, los actores les volvían a hacer, y de esta línea les hacían la pregunta, ¿y de esta línea cuál es la línea más larga? De este dibujo, ¿cuál es la línea más larga? Y entonces el voluntario, que era el que estaba siendo confrontado, que estaba siendo conformado, decía, se esperaba que los demás respondieran, y entonces todos los actores decían que la línea más larga era la otra línea que no era la más larga. Y entonces el voluntario se quedaba mirando como diciendo, no, como que están mal estos, ¿no? Pero era tanta la presión que sentía en ese momento, que era un experimento, eh, se sentía tanta presión que decía lo mismo que todos decían, aún sabiendo él que la respuesta era incorrecta. Después cuando les preguntaron, salían a estos voluntarios, les preguntaban ya como parte del experimento, decían, oiga, ¿y usted sabía que esa línea estaba en lo correcto o creyó que estaba haciendo? Dice, no, es que yo sabía que estaba mal, pero era tanta la presión de todos los que estaban ahí conmigo, diciendo que la otra línea era era la correcta, que yo me sentí obligado a elegir la línea incorrecta. Este experimento se ocupó como ejemplo de cómo la presión externa puede llevarnos a tomar decisiones y hacernos de alguna forma a como la presión nos dice. El apóstol Pablo en Romanos dice, no te conformes a este mundo. Déjeselo leo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Ya estoy terminando. Romanos 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabe quién lo dice? Saulo, que después se hizo Pablo. Saulo, que sabía que tenía cierto pensamiento y que estaba equivocado su pensamiento. Y que cuando se convirtió a Cristo resultó que encontró un grupo de hermanos en Damasco que se dieron cuenta de lo que había pasado en su vida y lo recibieron. Pero después los otros cristianos que no habían visto lo que había pasado en su vida no lo recibían porque él tenía un testimonio de que era perseguidor de la iglesia. Sin embargo,
No se dejó llevar por la presión de los religiosos, de los judíos, de los griegos, ni tampoco de los mismos cristianos. Él permaneció firme en su convicción, sabiendo que Dios le había llamado. Y cuando los cristianos se dieron cuenta de que estaban equivocados, lo aceptaron. Y ahora Pablo entraba y salía de la comunidad como si nada. La transformación que sufrió Pablo y este entendimiento que le da el Señor acerca de que no te debes de conformar a este mundo, es lo que nos transmite en este versículo. Va a haber presión alrededor de ti para que seas de una o de otra forma, para que decidas alejarte de Dios, para que decidas no congregarte, para que decidas caer o bajar el nivel de tus estándares de valores, para que seas parte de algún grupo. No necesitas buscar pertenecer a algún grupo. Tú perteneces al cuerpo de Cristo. Tú eres parte de esta comunidad. Y como dije hace un momento, hicimos a un lado nuestra situación, nuestra historia familiar para poder entender esto. ¿Qué pasa ahora que tú eres, que te sabes y reconoces que eres parte del cuerpo de Cristo? Pues esto va a desarrollar tu carácter, va a facilitar tu integración dentro de nuestra comunidad, el desarrollo y habilidades que necesitas, la empatía que necesitas para entender. Bernabé entiende perfectamente a Saulo y sabe que necesita ser recibido y que necesita ser cobijado en esta comunidad para ayudarlo a crecer espiritualmente. Ahora tú ya te sabes parte de esta comunidad, tú ya te sabes parte del pueblo del Señor, de la comunidad Manto Nuevo, eres parte de nuestra congregación. Ahora necesitamos ser como Bernabé y cobijar a aquellos que están batallando en saberse a qué grupo pertenecen, que están tratando de pertenecer al mundo, a las ideologías del mundo, o a ideologías en su trabajo, o a estándares de valores muy por debajo de la moral que Dios nos pide que tengamos, y que estamos bajando los estándares porque queremos ser como ellos o pertenecer como ellos. Si tú ya has establecido en tu conducta, en tu corazón y en tu convicción que eres del Señor, pues entonces ahora ayúdanos. Ayuda a aquellos que necesitan acercarse al Señor y sentir que necesitan, que pertenecen ahora a un lugar donde son cobijados porque el Señor está ahí con nosotros. Dice Pablo en el versículo 3 de Romanos 12. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Este Pablo, que fue circuncidado al octavo día, que fue hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, instruido a los pies de Gamaliel, perseguidor de la iglesia, de este hombre que dijo, todo eso lo tengo por basura, es el mismo hombre que nos aconseja para poder formar parte de esta comunidad al que pertenecemos, no es para sentirnos superiores de nadie. No es porque yo ya tengo más tiempo, pastor, porque yo ya me bauticé, porque yo estoy lleno del Espíritu Santo, porque tengo talentos, porque ya tomé todos los discípulos. No, somos parte de la comunidad que ayudamos a los demás en este acto de pertenecer. Eres parte de nosotros. Este es el lugar al que perteneces. Este es el lugar en el que Dios ha puesto tu vida para crecer, para edificarte, para fortalecerte, para llenarte del amor de Dios y poder ayudar a otros. No porque nos sintamos superiores, sino porque sabemos quiénes somos en Cristo. Tenemos nuestra identidad clara y sabemos que pertenecemos a un grupo del Señor, un grupo en el que Dios ha formado a cada uno de nosotros para ser parte de esta comunidad. Dice el versículo 4. Te sigo leyendo. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con el amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis.
Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Nosotros pertenecemos a este grupo maravilloso que Dios ha establecido que se llama Iglesia de Cristo. Son muchas partes del cuerpo que están en todo el mundo. Pero tienes que saber que el lugar al que perteneces está aquí, entre nosotros. Eres parte del cuerpo del Señor. Si tú eres de la iglesia Montesión, si tú eres de la iglesia Centro de Fe, si tú eres de la iglesia donde quiera que te congregues, congrégate, eres parte importante, perteneces a ese cuerpo, perteneces a esa comunidad. Si tú eres parte de la comunidad Manto Nuevo, hermano, te estamos esperando todo el tiempo. Oramos por ti, pedimos por ti, queremos que se desarrollen tus dones, tus talentos, tus habilidades. Pero algo que quiero dejar esta noche en tu corazón, claramente, es que tú tienes un lugar al que perteneces. No estás solo. Tu lugar está aquí, entre nosotros, en la comunidad Manto Nuevo. No pienses de ninguna manera que no hay nadie a tu alrededor, que no hay nadie contigo. Quizás ahora mismo en tu casa estás solito y no hay nadie ahí contigo, pero estamos nosotros. Está la comunidad, está la iglesia, está el templo. Pastor, pero yo nunca he ido al templo. Ahí donde estás, eres parte de nosotros, perteneces a nuestra comunidad. Nuestros hermanos que están en Estados Unidos, nuestros hermanos que están en otros estados de la República, en otras partes de la Ciudad de México, que están en otros lugares del país. Incluso algunos están fuera del país. Y que nos han dicho, pastor, yo quiero ser parte de la comunidad. Tú eres parte de la comunidad. Tú eres parte de nosotros. Tú perteneces aquí, entre nosotros. Tu lugar está aquí, de nuestra familia. Nos sentimos muy felices de que tú hayas decidido formar parte de nuestra comunidad. A nadie obligamos a asistir al templo. Pero si tú sientes que estás perdiendo esta batalla en tu vida y sientes que estás solo, necesitas venir al templo. Necesitas conectarte a nuestras transmisiones. Necesitas mandarme un mensaje, pastor, ore por mí porque la batalla sí está tremenda. Me siento abatido, me siento sin ánimos, me siento sin ganas. Tu lugar está aquí entre nosotros. No estamos, ah, no estamos excluyendo a nadie. No te preocupes, eres uno de nosotros. Siempre has sido y siempre serás bienvenido. Tu lugar está aquí, entre nosotros. No podríamos pensar que nuestro trabajo está completo o que hemos hecho nuestro trabajo completo si tú no estás. Así es que donde quiera que estés, si tú puedes estar con nosotros en el templo, ven al templo, te esperamos. No para juzgarte, no para condenarte, no para señalarte, sino para que tú sepas que eres parte de nuestra casa. Si tú no puedes venir porque dices, pastor, yo no puedo viajar hasta allá, estoy muy lejos, estoy hasta el otro lado del mundo, congrégate aquí a través de internet. Busca la señal, busca la conexión, busca el mensaje. Comunícate conmigo, pastor. ¿Qué sigue? ¿Qué paso debo dar? Y te hago llegar los manuales y te hago llegar las enseñanzas y te conectamos. Siempre estarás en nuestras oraciones, siempre estarás en nuestras oraciones. Nosotros no te hostigamos. ¿Qué pasó contigo? ¿Cuándo vienes? ¿Y dónde vas? No, no, no. Nosotros no te hostigamos ni te maldecimos de ninguna manera. Al contrario, bendecimos tu vida. Porque fuera toda duda, tú eres parte de nuestra comunidad. Yo bendigo tu vida, agradezco a Dios por tu vida y le pido al Señor que siempre seas bendecido. Y que sepas en lo más profundo de tu corazón y en tu mente y en tu alma que tú perteneces aquí, con nosotros. Está tu lugar. Te amamos en el Señor y te bendecimos. Y esperamos verte. No necesitas andar buscando pertenecer a un grupo o encajar en el mundo o hacer las cosas que hace el mundo para que tú te sientas identificado y te sientas parte de un grupo. No, aquí está tu lugar. Este es tu lugar, entre nosotros, en la comunidad Manto Nuevo.
Y sabemos y creo con todo mi corazón que Dios quiere edificarte, quiere fortalecerte, quiere ayudarte, quiere nutrirte. No tienes que tratar de identificarte con algo o buscar identificarte con algo a lo que no perteneces. No vas a encajar, tú te vas a dar cuenta. Jesús dijo, el mundo te va a aborrecer. Bueno, cuando sientas que las cosas están en contra tuya, más vale revisar. ¿No será que me estoy metiendo en un lugar en el que no tengo que estar? Y el Señor te va a respaldar, te va a abrir caminos. Así es que, hermanos, hermanas, sean bienvenidos, sean bien recibidos. Les amamos en el Señor y ustedes son parte de nosotros. El Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Gracias por tu palabra es verdad. Bendigo a tu familia, a tu amada familia, al cuerpo de Cristo, a cada hermano y a cada hermana que sabe y se sabe identificado con el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario y que ahora reconocen, Señor, que tú eres el Señor de sus vidas, que sus vidas han sido tocadas y transformadas, que sus cuerpos son sanados, que sus vidas son prosperadas y llenas de gracia y favor. Sus familias son tocadas por el poder de tu Espíritu Santo para ser restauradas y reconciliadas en paz y armonía para la gloria de los cielos, para la gloria tuya, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, bendice a cada hermano y hermana. Hazles prosperar, llénales de tu favor y de tu misericordia, y que encuentren en ti, Señor, la gracia y el favor que necesitan en cada circunstancia y en cada situación que enfrentan todos los días. Padre, te pido en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo selle en lo más profundo de su ser, que ellos sepan que tienen identidad y que pertenecen a esta comunidad, que son parte del pueblo de Dios, que son parte del cuerpo de Cristo, que no necesitan buscar fuera de ti algo que los identifique o algo que los haga sentir que pertenecen. Y sobre todo, Señor, que puedan resistir con serenidad y sobriedad en sus vidas, puedan resistir la presión que reciben constantemente de hacer algo que no les corresponde o hacer algo que los aleja de ti. Su integridad y su corazón son tuyos, son parte de ese llamado que has hecho a sus vidas para salvación y vida eterna. Bendigo a cada uno, Señor, y a aquellos que todavía están pensando en si venir a ti o no. Te pido, Señor, que tengas misericordia como has tenido de nosotros. Ten misericordia y atráelos a ti con lazos de amor y que puedan encontrar también en ti su identidad y su pertenencia. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, a ti la gloria. Amén y amén. Amén. Pues es un gusto saludarles a todos. Tengan una bonita noche y aquí nos vemos próximamente. Yo espero que podamos vernos el martes, si el Señor nos lo permite. Por lo pronto el domingo estaremos transmitiendo la enseñanza del domingo. Los bautizos no los transmitimos, pero estaremos orando por todos y cada uno de ustedes. Gracias. Manden sus mensajes, manden sus peticiones de oración, manden sus consejos, sus críticas. Aquí leemos todo y creemos que lo que Dios quiere hacer será de bendición para tu vida. Les mando un fuerte abrazo a todos. Nos vemos el próximo domingo desde la comunidad Manto Nuevo y el próximo martes aquí estaremos con la ayuda del Señor. Así es que si tú no te has bautizado y quieres bautizarte, busca ahí en Google la dirección de la iglesia y la puedes ubicar. Si dices, no, pastor, no la encontré, bueno, busca ponerte en contacto conmigo y te mando la ubicación de la iglesia para que el próximo domingo estés ahí en la hora de los bautizos. Y te bautizamos. Nos vemos. Cuídate. Bendiciones.